Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Lléname con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Jesús los volvió a saludar. Paz a ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo también los envío. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Lléname con tu presencia, con tu amor, con tu poder. Espíritu de Dios. Apenas unos años posteriores a la resurrección de Cristo, hacia el año 60 o 64 de nuestra era, el apóstol Pablo desde la cárcel escribe una carta dirigida a la comunidad de creyentes de la ciudad de Efeso, a quienes él considera miembros de la familia de Dios. Así lo dice en Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, dice el texto en la Nueva Traducción Viviente. Efeso no era una ciudad más y la iglesia que ahí se congregaba tampoco era una más, por decir así, del montón. Efeso quizás era una de las principales iglesias del Asia. Las iglesias del Asia eran 7: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 nos permite ver que la comunidad que se reunía en Efeso era una iglesia de tradición y con historia, y de hecho también con grandes virtudes. Apocalipsis 2 en los primeros versos dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, así dice el que lleva 7 estrellas en sus manos
y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, has sufrido y has trabajado arduamente sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado el primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Tremendo tirón de orejas que le tocó a la iglesia que se reunía en Éfeso, que pasó de ser elogiada a mucho menos. La palabra que le escribe Pablo, que le dirige el ángel de la iglesia a aquella comunidad, es clara. La comunidad tiene o tuvo grandes virtudes, buenas obras, trabajo arduo, paciencia, doctrina sana, resistencia, lucha contra el mal y disciplina. Pero parece que hay un lado flaco que desmerece y desdibuja todo lo demás porque ha perdido lo que se llama su primer amor. Y el primer amor tiene que ver con el entusiasmo, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el deseo, ¿verdad?, de estar con el amado o con las y los amados en términos de lo que tiene que ver con la comunidad. Aquella comunidad ya no tiene el entusiasmo, el calor, la energía, ni la clara visión de los primeros tiempos. Y uno se puede preguntar, y por casa, por cómo andamos, ¿verdad? Cómo andamos nosotros de la pasión y del empuje que se necesita, que se requiere aquellos que tenemos la fe en Jesús. ¿Estamos calientes, estamos fríos o estamos tibios? Porque ustedes ya saben qué es lo que espera el Señor. No vaya a ser que nos pase lo de la comunidad de Efeso, que era de las mejores, que estaba sólida, pero a la que el Señor le manda a decir: tengo contra ti que te has olvidado, has perdido el primer amor, tienes que arrepentirte, volver a actuar como al principio y volver a los caminos de los orígenes, ¿verdad? Volver a la pasión, a la expresión de la gratitud por el amor recibido, al deseo del servicio mutuo, siguiendo el ejemplo de Jesús, al compromiso con sus proyectos. Vuelve al camino, ¿verdad? Renueva las fuerzas, pon ánimo, busca qué hacer para responder a ese Dios que te ha dado el privilegio de ser su familia sin merecerlo. Nosotros podemos mirarnos en el espejo de la iglesia de Efeso y podemos preguntarnos qué les pasó a ellos, que tenían una fe tan sólida y de repente perdieron el rumbo, pero también podríamos preguntarnos si nos podría pasar algo así a nosotros como comunidad de fe o como creyentes. Seguramente lo que les pasó a esa comunidad te puede pasar a ti o me puede pasar a mí, y es el riesgo cuando queremos enfrentar la vida y dejamos a un lado a Dios y dejamos de mirar al prójimo. Podemos hacer 1000 ritos, 1000 reuniones, repetir prácticas históricas y hacer cosas por costumbre o por tradición, pero si Dios y los hermanos quedan afuera de esta ecuación, las cuentas no cierran, no se dan, el amor se enfría y perdemos el primer amor. Eso pasa cuando no cultivamos la relación con Dios y con los demás, cuando nos olvidamos de acercarnos a Él y a los demás, cuando no hay planes en común y cuando no se aprecia y se valora el encuentro con el otro. En las cosas de la fe como en las de la vida, el amor se puede enfriar cuando no hay comunión. Y no estoy hablando solo de la virtualidad o de la presencialidad o corporalidad de la iglesia, de la vida en común, sino cuando
valoramos en menos que antes o valoramos en poco la comunión con las y los demás que creen en Jesús y con el propio Dios, cuando de alguna manera la vida nos va llevando o nosotros vamos conduciendo la vida de manera tal que nos vamos centrando en nosotros mismos y en la resolución de nuestras propias situaciones, dejando a un lado todo lo demás. Y bueno, usted puede intuirlo y permítame decirle que eso puede ser por razón o por excusa de la pandemia, pero fundamentalmente tiene que ver con una tibieza en términos de la fe y con una pobre comprensión de lo que significa la familiaridad en la familia de la fe. La iglesia de Efeso parece ser que en algún momento olvidó algunas cosas que les eran centrales para la vida de la fe y entre ellas olvidó el orgullo y la identidad que significa saberse miembros de una misma familia. Quizás seguramente había cosas más importantes que estar dando batallas contra los heréticos, había cosas más importantes que estar peleando contra los malvados, porque reconocer que somos familia de Dios nos pone en una sintonía de cosas mucho más importantes que edifican la comunidad, la fe individual y nuestra relación con Dios. Y principalmente tiene que ver con reconocer que no somos nada si no es por la gracia de Dios, que nos ha hecho parte de una familia, y si no fuera por la acción de Dios en nuestras vidas y por ese amor que Él nos ha manifestado a nosotros, en nada podríamos hacer nosotros de valor porque resulta fundamental, ¿verdad?, el ser parte de esta nueva humanidad inaugurada a partir de Jesucristo. Entonces, al reconocernos parte de su familia, la iglesia viene a ser, la comunidad de la fe viene a ser ese espacio central donde celebramos juntos el hecho de ser familia, porque no somos muchos individuos en relación con Dios, sino la familia de Dios, ¿verdad?, que dentro de nuestra diversidad, a través de Cristo nos hacemos uno, y juntas y juntos le damos todo el honor y la gloria a aquel que nos amó como éramos, como estábamos, como nos encontró. En ese sentido, la comunidad de la fe que vive en ese amor recibido y ese amor compartido, la iglesia viene a ser o debiera ser ese espacio vital en el que nadie queda afuera, porque, como dice una película que le gusta mucho a los niños, Lilo y Stitch, somos familia. Él dice, Ohana, la familia nunca se abandona. Y en la iglesia así debe ser, ¿verdad? En un tiempo, en Puerto Rico, en muchos lugares del mundo, en que los países discuten el significado y las definiciones de familia, habiendo tantas definiciones de familia en la Biblia, en donde se discute quiénes pueden ser padres y qué es lo mejor para las hijas y los hijos, en un tiempo en que las discusiones se centran en aspectos de genitalidad, de sexualidad, de las expresiones de género en la persona humana. A pesar de todo eso, yo creo que la imagen de la familia, en términos de la fe, como aquellos que nos nucleamos en torno a un amor, tiene mucho que aportar para dar luz a nuestra percepción de la iglesia como vida comunitaria, de la sociedad como una gran familia y también, ¿por qué no?, de cada una y cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos da luz y nos invita a unos caminos de la fe en las que nos abrimos a recibir en nuestra casa, en nuestra mesa, a todos aquellos que Dios quiere hacer su familia, ¿verdad? Porque la familia no es una imagen monolítica, estática, única, sino ciertamente diversa, amplia,
con lugar para todas las personas, para el hijo que se queda al lado del padre y para el que se va a vivir allá entre los cerdos y vuelve años después habiendo dilapidado la herencia, ¿verdad? Una mesa en la que entran publicanos, pecadores y pecadoras, ¿verdad? Porque si una característica tiene la familia de Dios, es el hecho de ser una familia amplia, diversa, y que Dios ha elegido formarla con toneladas, con multitudes de pecadores y pecadoras, de gente de reputaciones dudosas o de actitudes ante la vida que podrían hasta ser cuestionables, como la de un rey que manda a matar a uno de sus generales para quitarle la esposa, a la que espiaba mientras se bañaba desnuda, o en las que líderes gloriosos de su historia en algunos momentos pues se emborracharon y llegaron hasta acostarse con sus hijas, o familia en las que hay personas que son como una roca hoy, pero que ayer podían ser negadores del mismo Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, Dios hace ahí su familia, ¿verdad? Nos reúne en torno a sí para que aún a pesar de todas nuestras debilidades y pequeñeces tengamos una vida mejor y una vida en común. Por eso es interesante notar que Pablo resalta que Dios nos ha hecho su familia, no solo a la iglesia y no solo a los santos o las escogidas, sino a su mundo, eliminando todo lo que nos separaba de él, enfatiza Pablo, y generando así por su voluntad la posibilidad de ser amados por Dios como hijas e hijos, también bendecidos por el Señor, haciendo un lugar en su mesa para que nadie se quede afuera. La palabra enfatiza que cuando Dios nos hace parte de su familia, a un lado quedan aquellas cosas que pudiéramos pensar que nos impedían sentarnos a su mesa. Pablo dice que en Cristo se derrumbó el muro que separaba a los gentiles de los judíos, el muro de separación, la barrera humana que ponía distancias entre santos y pecadores, entre libres y esclavos, también entre ricos y pobres, porque en Cristo los muros de separación, las barreras humanas, los límites que le queramos poner al amor de Dios son trascendidos y eliminados desde un Jesús que nos ama a todos sin distinciones y que bendice a quienes le siguen sin importar su pasado, sin importar el origen, la historia o las elecciones. Y ese fue quizás parte del dilema de la familia de la fe en Efeso, que en algún momento en aquella metrópoli perdió el rumbo del amor y del apoyo y servicio mutuo y se olvidó de esa característica inclusiva y servicial de la iglesia como el lugar donde se podía enfatizar la bendición de las diferencias cuando nos unimos en el nombre de Jesús, que nos hace una familia a pesar de nuestras diferencias, que nos ama, que nos valora, que nos hace uno para servir desde ese espacio bendecido de la unidad en la diversidad. Que Dios, que nos amó en Jesús, nos ayude a ser su familia para todas aquellas personas que hoy están huérfanas de amor y necesitan que se les abra las puertas de su casa, de las iglesias, para sentarse a la mesa del reino, al banquete que Jesús nos ha preparado. Dios nos permita hacernos familias del resto de la humanidad y bendecir con ese gran amor que hemos recibido en Jesús. Que así nos ayude
nuestro Dios. Amén y amén. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo. Tus manos sirviendo son sus manos de amor, tus pies sin cansancio llevan su compasión, tus ojos inquietos reflejan su perdón, tu